Buenos días a todos. Estimadas autoridades, ENMA, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Estimado Miguel, entidades colaboradoras, Círculo de Empresarios, Diario Navarra Management y Hotel Tres Reyes de Pamplona, estimados miembros de Institución Futuro, señoras y señores. Muchas gracias por asistir a este desayuno informativo. La encuesta que a continuación va a presentar Miguel Iraburu es el fruto de la colaboración de las organizaciones empresariales que conformamos el grupo Economía y Sociedad, entre los que se encuentra Institución Futuro. Encuesta liderada por el Círculo de Empresarios. Los integrantes del citado grupo compartimos una serie de valores económicos y sociales como son la promoción del libre mercado y de la propiedad privada, el reconocimiento del valor social del empresario como generador de riqueza, empleo y bienestar social y el fomento del espíritu emprendedor. La encuesta empresarial de este año 2021 contribuye a aportar soluciones a los problemas económicos en los que se encuentra en este momento Navarra y España en la actualidad. Un contexto nacional e internacional pospandemia complejo e inestable en el ámbito sanitario y en la producción de suministros de distribución, como ustedes saben. Un futuro incierto en el que no debemos olvidar que uno de nuestros principales objetivos no debe ser otro que el de crear el mejor clima empresarial para el mayor crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido, consideramos que nada mejor que la opinión de nuestros empresarios para saber con precisión qué mejoras necesita nuestro modelo productivo para continuar promoviendo un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible. Para la presentación de la encuesta, que se completó entre junio y julio pasado, hemos invitado a nuestro miembro del Consejo de Gobierno de Institución Futuro, Miguel Iraburu Elizondo. Desde hace ya 6 años, Miguel es quien lidera este estudio en el Círculo de Empresarios. Ya es el 6º año que se hace esta encuesta. Miguel es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y PDG del IES. Es actual Management Partner de la banca de inversión UR Capital. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Azcoyen, vicepresidente del Banco de Inversión Ambers & Company, director general del operador de comunicaciones AUNA, presidente ejecutivo de Alstom España, director general de Alcatel Business System España y director general de ITT Automotive España, entre otros muchos puestos. Como podemos apreciar, sectores diversos que le permiten a Miguel tener una visión muy global de la economía. Ha liderado numerosas operaciones corporativas de compra y venta de empresas, tanto en España como en Italia, Reino Unido, Alemania y Latinoamérica, así como operaciones de deuda. En su relación diaria están las instituciones financieras, bancos de inversión, fondos de inversión internacionales, inversores particulares y family offices. Es miembro del Comité Ejecutivo del Círculo de Empresarios y presidente del Barómetro. Es además miembro del Círculo Navarra en Madrid y de la red Consenso y Regeneración. Igualmente es miembro del IES, APD, del Instituto de Consejeros de Administraciones y del Club de Exportadores e Inversores. En fin, un auténtico lujo, Miguel, de tenerte hoy con todos nosotros. Me honra decir también que es miembro de varias entidades navarras, entre las que se encuentra, como he comentado antes, Institución Futuro. Para los que alguno tal vez no conozca bien de cerca qué es Institución Futuro, solamente deciros que es una organización que representa a la sociedad civil y cuyo objetivo no es otro más que el de contribuir a un mejor futuro de la sociedad navarra. Desde la independencia, el rigor, analizando e informando sobre la realidad de la economía y de la empresa. Nuestro think tank, una entidad sin ánimo de lucro y de libre asociación, siempre ha defendido que la economía navarra debe ser abierta, competitiva, emprendedora y sostenible para que las empresas puedan crecer y crear empleo. No me cabe menor duda que esta presentación va a ayudarnos a conocer cuál es el camino que hay que seguir para alcanzar este objetivo. No me gustaría terminar mi intervención sin agradecer a las entidades que en esta edición nos han ayudado en la comunidad foral en la difusión de las encuestas para alcanzar a un público más amplio. La Fundación Industrial Navarra, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, la Cámara de Comercio y la Asociación Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. Hemos conseguido que Navarra esté muy presente como nos dirá Miguel, en las respuestas de la encuesta
y, por tanto, podemos decir que los resultados generales de la encuesta pueden ser válidos para lo que puede ser el ámbito y el ambiente del empresariado en Navarra, ¿no? Sin más, ahora Miguel va a presentar la encuesta del Círculo y, como ha dicho Ana, luego a continuación tendremos una mesa redonda y, mientras tanto, les animo a utilizar los papeles que tienen encima de la mesa para hacer las preguntas que ustedes consideren más apropiadas, que intentaremos al final responder a la mayoría de ellas. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Josécho, por tu presentación. Autoridades, queridos paisanos todos, en primer lugar quiero agradecer a Institución Futuro, al Diario de Navarra, gracias Luis, y al Hotel de los Terreyes, el que se haga posible esta presentación. La verdad es que tengo que confesaros que me siento especialmente emocionado de estar en los Terreyes, porque aquí me casé hace ya unos cuantos años, y la verdad es que cada vez que tengo, me vienen recuerdos muy agradables, no solo de Navarra, sino también de este hotel. La encuesta barómetro que pretendo presentarles, como ha dicho Josécho, la terminamos justo antes de vacaciones. El tamaño muestral fue de más de 800 empresas y contestaron algo más del 25%. Y básicamente se divide en 4 bloques. El primer bloque se trata de ver la opinión de los empresarios encuestados sobre la pandemia y las perspectivas económicas. El segundo, sobre los fondos europeos. La tercera, sobre la competitividad de la economía española. Y la cuarta, sobre las reformas para salir de la crisis y lograr un crecimiento sólido, inclusivo, sostenible. En esta encuesta han participado el Círculo de Economía de Mallorca, Institución Futuro, el Círculo de Economía Leonés, el Observatorio de Empresarios de Andalucía, el Círculo de Empresarios de Galicia y el Círculo de Empresarios Canario. La verdad es que todos los años tenemos una colaboración muy importante y, como siempre, salimos totalmente los navarros por delante, porque dentro de todas las encuestas que se ha dirigido, sobre todo a empresas medianas y pequeñas, porque ese es el tejido industrial de nuestro país. Ya saben que las empresas, las pymes en España, tienen, digamos, en cuanto a número de empresas, una participación superior al 99%. Solo hay 1,12% de empresas que sean grandes. Entonces, hemos pensado en focalizar siempre sobre estas medianas y pequeñas empresas las respuestas de los empresarios. Hemos tratado de que sea multisectorial, lo hacemos siempre, y hemos tratado de que sea también multirregional. Como decía, en las respuestas, Madrid, lógicamente, tiene un 40% de participación, pero es que Navarra tiene un 30%. Entonces, eso es siempre debido al gran esfuerzo que se hace desde Institución Futuro para tener una respuesta importante de los empresarios. Bien, pasando al bloque primero, que, como decía, se refiere a términos de la pandemia, los empresarios en ese momento pensaban que la recuperación del Producto Interior Bruto de nuestro país iba a estar entre el segundo semestre del 2022 y el primer semestre del 2023. En este momento, con las noticias que tenemos, debido a una recuperación más lenta de lo esperado, por cuestiones que quizá luego podamos comentar, parece que va a ser el primer semestre del 2023 en el caso de España. Todos ellos, el 90%, piensan que esta pandemia no ha pasado gratis, sino que ha cambiado de manera importante las dinámicas comerciales. Y la verdad es que a lo largo de la encuesta ustedes verán cómo la respuesta de los empresarios es tremendamente agresiva, en el buen sentido. No se han quedado cruzados de brazos, sino que han tomado decisiones en cambio de modelos de negocio, en cambio de modelos de canales de venta, en digitalización, muy importantes. Por otra parte, en cuanto a la gestión de la pandemia, el 80% de los empresarios consideran que la gestión de la crisis por parte del Gobierno ha sido o deficiente o muy deficiente. Es una respuesta absolutamente
mayoritaria. Y en cuanto a las medidas que se han tomado, la verdad es que un porcentaje muy importante considera que tanto los ERTEs como los ICO han tenido un impacto muy significativo, han ayudado mucho a las empresas y han conseguido sus objetivos en una gran proporción. En los ERTE les recuerdo que al principio de la pandemia había 3,5 millones de personas apuntadas a los ERTE. Hoy están en el entorno de los 191.000, con lo cual se ha ido recuperando puestos de trabajo en las empresas de manera muy significativa. Y en cuanto a los ICO, pues al final pues se han solicitado en el entorno de los 130.000 millones en conjunto de créditos, de los cuales el ICO, como ustedes saben, en función del tamaño de las empresas, pues avala el 80, el 70 o el 60 en el caso de las empresas muy grandes, con lo cual se considera que esto ha sido una medida muy positiva. En cambio, tiene una valoración mucho más baja las prestaciones a los autónomos, las ayudas directas, debido a la situación de la economía española, del déficit público y de la deuda pública, pues las ayudas directas han sido mucho más bajas a las empresas en comparación con otros países europeos, con lo cual no extraña que la valoración no haya sido muy positiva, aparte de los retrasos que ha habido en su asignación y el ingreso mínimo vital. Estas tres son las que se han considerado pues, menos eficaces. Ha habido un boom de la venta online y lo que yo creo que también es muy positivo es que ha habido muchas empresas que evidentemente han aumentado las ventas online, pero es que ha habido muchas empresas que han empezado la venta online. O sea, que no tenían este canal de venta, digamos, quizá en su estrategia a corto, y como consecuencia de la pandemia, pues ha habido muchas compañías, sobre todo pequeñas, pues que han puesto en marcha la venta online y ya suponen pues un 10% de sus ventas, lo cual en el periodo transcurrido pues me parece que es un gran logro, ¿no? Los empresarios son bastante positivos en cuanto al futuro. Hace poco me hablaba alguien, habla de futuro. Bueno, pues vamos a hablar de futuro. Pues son positivos, es decir, consideran que la demanda de su sector en un 58% de los casos va a aumentar en el año 2021, que la facturación de su empresa en un 46% de los casos también va a aumentar, y una cosa que resulta bastante sorprendente es que en un 53% de los casos consideran que la inversión directa de su empresa en el exterior va a aumentar. Es decir, ante una situación crítica, como fue la pandemia, dependiendo de los sectores más o menos crítica, pues los empresarios estaban pensando en la inversión exterior. Y además eso ha tenido su reflejo porque las exportaciones del año 2021 van a superar las exportaciones de 2019 a pesar de todas las dificultades de entorno que luego podremos comentar. De manera que se ve que el empresario mira más allá que el corto plazo, que el empresario es luchador, que lucha por los puestos de trabajo de su empresa y por los resultados de su compañía, y que ante una situación de estas características pues no se queda cruzado de brazos, sino todo lo contrario. E incluso en los próximos 3 años, que ustedes lo tienen a la derecha, sigue siendo positivo. Sigue diciendo que el negocio internacional de la empresa en un 51% de los casos va a ir hacia arriba y que va a seguir invirtiendo en el extranjero. De manera que son detalles de esta encuesta que llaman poderosamente la atención en el sentido positivo de la economía. En cuanto a las transformaciones, pues eso ha resultado bastante evidente. En un 82% de los casos la digitalización toma un protagonismo importante. Esto también va muy en línea con los objetivos de los fondos europeos, pero sobre todo va muy en línea con los objetivos de las necesidades que tiene cada compañía en este momento, ¿no? Aquí las pymes, además, lo tienen más complicado por su tamaño, pero ellos creo que se están concienciando cada vez más que con ayudas o sin ayudas necesitan digitalizar la compañía. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Yo soy de los que pienso que el teletrabajo, desde luego, bajo ningún punto de vista,
va a sustituir al ámbito presencial, porque hay cosas que tienen que ser presenciales, pero está tomando, digamos, una participación en la forma de funcionar de las compañías pues muy significativo. En cuanto al tema de oportunidades, pues lo que decía, consideran que hay una oportunidad en el desarrollo de nuevas líneas de negocio o de producto, están muy involucrados en los temas relativos a la innovación, la remodelación de los canales de venta comerciales, y en un aspecto también interesante, yo creo que cada vez más las empresas se abren al exterior y se dan cuenta que con sus capacidades pues quizá no puedan llegar a explotar el 100% de sus habilidades y conocimientos y se abren a alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales. Este es un aspecto novedoso que también creo que hay que resaltar. Y en cuanto a las prioridades, lógicamente, pues van detrás de las necesidades y está la digitalización, la innovación en procesos y la atracción del talento. El segundo bloque se refería más a fondos europeos. Ha habido una contestación masiva en cuanto a que hubiera sido bueno, porque por ahí no van los tiros, en que el sector privado hubiera tenido una participación en el control, en la asignación y en la gestión y en la transparencia de los fondos europeos en nuestro país. Un 96% opina que hubiera sido bueno que el sector privado hubiera tenido pues, una participación mucho más importante, e incluso la posibilidad de un comité asesor independiente se considera que hubiera sido una buena idea en el 88% de los casos, en ambos casos muy mayoritarios. Y en cuanto a las prioridades, en términos de la digitalización, que se considera en un 77% de los casos que va a tener un impacto muy importante en todo lo que son los nuevos modelos de negocio, los nuevos canales de venta o los nuevos productos, en un 61% se considera que la formación en habilidades digitales y STEM ya saben que son muy importantes y que sería muy bueno que se focalizara en la formación de la gente. En este momento se hablaba el otro día que hay no menos de 30.000 puestos sin cubrir en temas de ciberseguridad. Es decir, no se encuentran perfiles de ciberseguridad. Por decir algo, porque hay otros ámbitos digitales en los que tampoco se encuentran. Se calcula hasta que quizá en el entorno de los 200.000 o 300.000 puestos de trabajo no se están cubriendo por dificultades de encontrar los perfiles adecuados a las necesidades de las compañías. En temas de medio ambiente, pues en temas de medio ambiente se hace mucho hincapié en la gestión eficiente de los recursos. Yo creo que la concienciación del empresariado español en temas de medio ambiente está creciendo muy rápidamente, y luego verán una consecuencia de esto, ¿no? Y se piensa también que no se gestionan eficientemente los recursos, que todavía tenemos demasiados vertederos, que tenemos poco reciclaje, y en ese aspecto se considera que hay un camino por recorrer pues muy interesante, ¿no? El 53% también consideran que el impulso a la formación y cultura medioambiental es importante, y en estos aspectos, tanto en la digitalización como en el medio ambiente, como en otros, se hace mucho hincapié en que desde la educación primaria se tenía que empujar este tipo de actividades, concienciando ya a los niños desde que son pequeños de que hay temas muy importantes como el cuidado del medio ambiente en la que nos jugamos mucho todos, ¿no? En cuanto a los obstáculos a la competitividad de España, bueno, pues en los obstáculos en la competitividad de España, hay una respuesta que me parece muy preocupante, porque el 87% de los encuestados dice que el principal obstáculo a la competitividad de nuestro país es la calidad institucional. Me parece muy preocupante, porque en el ámbito empresarial se podría haber pensado pues, que son
la falta de competencia fiscal, por ejemplo, de algunas regiones entre las que se encuentra Navarra, u otros temas en los cuales directamente les podía afectar a sus costes, como son las cotizaciones sociales, que últimamente parece que son objeto de revisión al alza, por supuesto, pero no, ha sido la calidad institucional el elemento que han considerado, pues que, en fin, que es el mayor obstáculo a la competitividad española. La carga regulatoria, lo cual no es nuevo. España es un país muy burocratizado, que necesita anular y cambiar y simplificar la vida de los que crean puestos de trabajo y riqueza en nuestro país. La seguridad jurídica tampoco es mucho extrañar, porque aquí tomamos decisiones, como en el ámbito energético, que ponen muy en duda para los inversores, sobre todo para los extranjeros, la inversión en nuestro país, por falta de seguridad jurídica, y no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió con las renovables hace años, y todas las demandas que ha tenido el Gobierno, el Estado español, como consecuencia de los cambios regulatorios. La independencia judicial se considera también que puede ser uno de los capítulos, digamos, a tener en cuenta de cara a mejorar la competitividad. La marca España, ya verán ustedes en breve dónde estamos. Ha caído en picado. Es más, algunos comentan, aquí no se puede poner todo, pero que cuando van a exportar a Asia no utilizan la marca España, utilizan la marca Europa. Y esto creo que para nuestro país es una muy mala idea, ¿no? Luego, en el 60% de los casos se considera que no se tiene en cuenta la opinión de los sectores. Esto nos ha pasado también en varias ocasiones, por ejemplo, en el tema energético, que se considera a posteriori, pero no a priori. No se habla con los sectores, que son los que saben, y saben dónde están las dificultades de cada uno de los sectores, que son distintos, y se pone de manifiesto pues, que en un 61% de los casos pues, no se habla con los sectores. En cuanto al impacto de las medidas recientes, evidentemente la mayoría de ellos, el 80%, consideran que no es el momento de subir impuestos, en un momento de recuperación de la economía española, con una economía que cayó el 10,85% del Producto Interior Bruto en el año 2020, que tuvo un déficit del 11%, que fuimos los peores casi a nivel mundial, fuimos los que más caímos por una serie de razones, y somos los que en este momento nos está costando más recuperarnos. Estamos a la cola de la Unión Europea. La última cifra que ha planteado Bruselas de incremento del Producto Interior Bruto de España es el 4,6% hace 3 días. Y evidentemente en esta situación pues, el incremento de los impuestos, sea el que sea y sea el tamaño que sea, pues no parece adecuado en absoluto de cara a conseguir una recuperación más rápida. Vamos a ser de los países importantes de Europa el último en recuperarnos. Francia parece que este año, tal como van, que cayeron menos que España y se están recuperando más que España, se va a recuperar en el año 2021. Para el año que viene, Italia parece que también se va a recuperar y, como decíamos al principio, pues a nosotros nos va a costar llegar al primer semestre del año 23 para que nos recuperemos. En cambio, en la fiscalidad ambiental se considera aceptable. Se piensa en un 45% de los casos que es lógica, que es bienvenida y que en ese caso, bueno, pues como excepción, pues se puede tener en cuenta bueno, pues una serie, digamos, de tasas o de impuestos que graven a la gente pues que no tiene cuidado del medio ambiente. En cuanto a medidas de otro tipo, evidentemente tampoco se está a favor en el 80% de los casos de regular los alquileres. Es además una medida que ha fracasado en toda Europa, en aquellas ciudades donde se ha colocado. No se piensa que esta sea la solución. Se piensa que más bien va por el lado de la oferta, de liberar más suelo, de construir más viviendas sociales. Para su información, en España, en la construcción de viviendas sociales
Desde las administraciones públicas en Europa está en el 14% y en España está en el 2%. De manera que ahí hay mucho camino por recorrer y mucho camino por mejorar. Tampoco se considera que la subida del salario mínimo interprofesional era adecuado en este momento, y en ese sentido el 72% de los encuestados consideran que ha sido un tema ideológico y no ha sido un tema en pro de la recuperación de la economía española. Preocupa la hegemonía de China, aunque China está teniendo este año un desarrollo un tanto especial, porque el primer trimestre creció algo más de un 18% y el tercer trimestre creció un 0,2%. Entonces, hay que ver, los chinos lógicamente tienen una política muy especial. Ya saben las dificultades de las grandes multinacionales con el gobierno chino. El problema de Evergrande, de la gran constructora china inmobiliaria, les está creando muchas dificultades y, bueno, está por ver qué es lo que pasa con este país que tiene, digamos, un sistema político-económico un tanto sui generis, ¿no? ¿Qué más cosas? Lo de Biden se consideró positivo, naturalmente venía de donde venía Estados Unidos y la elección de Biden se ha considerado algo también positivo y la verdad es que las primeras consecuencias para Europa del mandato de Biden están siendo positivas, se han suprimido algunos aranceles, teníamos a nuestras aceitunas y nuestros aceites totalmente penalizados, todo ese tipo de aranceles se han suprimido y parece que estamos ahora en un tipo de contacto y de negociación y de relación pues mucho más normalizadas que en la época anterior americana. Naturalmente el Brexit se considera un impacto negativo para todos y en cuanto a factores de competitividad internacional de la empresa, pues los empresarios consideran que somos españoles, consideran que somos muy competitivos en la relación calidad-precio, pero también en tecnología. Es muy interesante que el éxito de la exportación española, que está siendo un éxito a nivel mundial, porque estamos en circunstancias normales, estamos en unas exportaciones que ya son el 34% de nuestro Producto Interior Bruto, lo cual es una barbaridad. Sobre todo es una barbaridad viniendo de donde veníamos, que veníamos de la mitad. Entonces, en los últimos 10 años se ha pegado un estirón enormemente importante y aunque teníamos nuestras dudas a principios de la pandemia, pues en este momento pensamos que las exportaciones pueden ser otra vez un capítulo enormemente importante para la economía española. En el caso de Navarra, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Tenemos una tasa de cobertura del 180%, tenemos en circunstancias normales, vamos a ver este año cómo acabamos, que eso quiere decir que casi exportamos el doble que importamos, tenemos una industria del automóvil muy fuerte, tenemos bienes de equipo muy fuertes y tenemos una agricultura una alimentación y bebidas que realmente son muy punteras. Entonces, en este capítulo, pues Navarra realmente pone su sello porque en tasa de cobertura somos el número 1 de nuestro país, ¿no? Y esperamos que lo siga siendo y además se consolide en esa posición. Decía que la tecnología, el 59% decía que era un capítulo que se tenía muy en cuenta en el tema español y esto es importante porque una cosa es exportar y otra cosa es exportar valor añadido, ¿eh? De manera que exportar en base a precio nunca ha sido muy positivo, eso es muy coyuntural, puede durar muy poco, pero exportar en base a tecnología y a valor añadido pues tiene muchísimo más interés, entre otras cosas porque es mucho más permanente y los márgenes son mucho mayores. De manera que por ahí, bien, la exportación española es una noticia muy positiva para nuestro país y, desde luego, sin ninguna duda, para Navarra, ¿no? Somos buenos, según los empresarios, adaptándonos a las demandas locales. Cada país tiene sus características y las empresas españolas pues saben identificarlas y saben ajustarse a esas características. Pero fíjense, el último a la derecha, es la marca España. Hemos caído clarísimamente, no solo por Corea en los empresarios, pero lo dice todo el mundo, todas las encuestas que se hacen por todas partes, la marca España ha caído
y en ese aspecto pues, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para recuperar lo que en su momento fue nuestro país en las instituciones europeas y en las instituciones mundiales, ¿no? Y finalmente, en el capítulo dedicado a reformas, es interesante, de la misma manera que los empresarios se preocupan de la digitalización y del medio ambiente, que los empresarios le den tanta importancia a la educación. Creo que es muy importante. Está muy en desacuerdo con la última ley educativa. Es una pena que en 10 años no hayamos sido capaces de sacar una ley de educación por consenso. Realmente es una pena. Cada gobierno saca la suya, e incluso más de una vez durante la legislatura, y es una pena. Es una lástima que en un tema tan básico como es la educación, pues no seamos capaces de dejar la ideología en el cajón de los recuerdos, sentarnos y vernos qué es lo que necesita el país y lo que quiere la gente. Poner los pies en el suelo. Eso es lo que les tenemos que decir a los políticos en muchas ocasiones. Poner los pies en el suelo y qué quiere la gente. Bueno, pues la gente quiere una educación modélica y somos incapaces, no solo este gobierno, sino otros gobiernos, de firmar un consenso en cuanto a la educación. Yo ya dije el año pasado que una de las iniciativas que yo haría en Navarra es la formación profesional dual. Es decir, ya saben ustedes que esta es la combinación de los estudios con el trabajo en una empresa. Y a mí me haría mucha ilusión que Navarra, en un momento incipiente en España de la formación profesional dual, pues fuera, digamos, un líder en este aspecto, ¿no? Ya sé que hay que ajustar la normativa a nivel estatal, y en fin, todo este tipo de cosas, pero que fuéramos pioneros en la formación profesional dual. Y estamos lanzando desde el Círculo Empresario otra idea, que es la universidad dual. Es decir, no quedarnos solo en la formación profesional, que los que estudien trabajen, sino que los universitarios, a la vez que estudian, pues se manchen las manos en las empresas, de grasa, si es posible. De manera que adquieran una formación complementaria que además luego les ayude a la hora de buscar un puesto de trabajo, ¿no? De la misma manera que hablábamos de los temas digitales y medioambientales, también los temas de emprendimiento, los empresarios consideran que esto se debía fomentar desde la educación primaria. De manera que se entendiera bien lo que es un empresario, que se entendiera bien lo que es la asunción de un riesgo, la iniciativa, que se entendiera bien lo que es montar algo que tenga ventajas competitivas sostenibles respecto a la competencia, todas esas cosas que se entendieran desde pequeños, ¿no? De manera que cuando llegaran a su edad laboral, pues, digamos, la asunción de responsabilidades les resultara más natural, ¿no? Y luego una cosa muy importante, lo os decía antes, que es adecuar la oferta de títulos al mercado, ¿no? Es en un país que tiene 3,5 millones de parados, que haya 300.000 puestos sin cubrir, pues es una barbaridad. Algo hacemos mal entre todos, algo hacemos mal. Y es que es así, ¿no? Hay una rotación en las empresas tecnológicas de gente impresionante, porque la captación de talento se ha considerado y se considera una de las cuestiones básicas para desarrollar el negocio de una compañía, y entonces pues se lo roban unos a otros, porque no hay, es que no hay. Y no es un problema de salarios, como algún ministro poco versado sobre la materia dijo, no es eso. Es un problema de que las carreras y los estudios han ido por otro lado. Y en este momento necesitamos adecuar la educación y las carreras universitarias y la formación profesional, que afortunadamente está subiendo como la espuma, afortunadamente. En Alemania se crean más trabajos de formación profesional que universitarios. Y en España, pues, se ha considerado que era de segunda, pero esto está cambiando, o ha cambiado ya. Y en este momento hay 900.000 estudiantes en formación profesional y 1,3 millones en universitario. Ya se está, pero es que antes era la mitad, o sea, ya se está equilibrando mucho más. Y además ha habido una iniciativa muy positiva en el sentido de ampliar las materias de estudio dentro de la formación profesional, y prácticamente se están duplicando. De manera que en pocos años vamos a tener, si Dios quiere, una formación profesional
muy atractiva, muy activa y muy a nivel europeo. En temas de innovación, pues en temas de innovación tenemos cuestiones pendientes también antiguas, muy viejas, ¿no? Es un poco pereza repetir siempre lo mismo, ¿no? No está bien la investigación aplicada, hay que fomentarla mucho más, darle mucha más estabilidad y no actuar con temporales, ¿no? en la investigación aplicada, en una proporción importante. La colaboración universidad-empresa existe, pero es muy perfeccionable. Estamos todavía en un nivel bajo. Todavía hay muchos proyectos de universidades que van al cajón de la universidad y no tienen ninguna trascendencia en ámbitos empresariales, y es una verdadera lástima. En el mercado laboral se pide flexibilidad. Yo soy de los convencidos de que no hay más contratos indefinidos por falta de flexibilidad, porque al empresario se le ponen las cosas muy complicadas, aunque ya saben ustedes que en ámbitos de temporalidad, la temporalidad en el ámbito privado es del 22%, en el ámbito público es del 32% y la media es el 26%. De manera que las administraciones públicas tienen mucho que hacer y, de hecho, ya lo están esbozando planes para reducir ese 32% de manera drástica, porque, entre otras cosas, nos han puesto colorados en Europa. En ámbitos de la fiscalidad, plan de lucha contra el fraude. En un 65% de los casos se dice que hay que ser más agresivos en este tema. Y bajada adicional del impuesto de sociedades, suprimiendo alguna de las cuestiones que en este momento son deducibles o reciben bonificación. Otra cosa que se plantea en la encuesta y se viene planteando en todas las encuestas es que no se acaba de reestructurar la administración pública. Tenemos una administración pública que sigue funcionando en los últimos 50 años exactamente igual. Parece mentira. En las empresas privadas pues existe una dirección por objetivos, existe un plan de sucesión, existe una evaluación anual de resultados, existe el sueldo fijo, existe el sueldo variable, existen 80.000 cosas. En la administración pública no. Y eso es infumable. El ministro Jordi Sevilla, yo recuerdo que tuvo reuniones con nosotros, intentó darle la vuelta a esto y fracasó absolutamente y duró poco como ministro. Pero las administraciones públicas en general, como siempre, con honrosísimas excepciones que lo hacen mucho mejor, pues necesitan un cambio absolutamente importante. La IREF, en muchas subvenciones del Gobierno, está diciendo que son defectuosas. No en su asignación, que su asignación cumple las reglas, sino en su control, en su rentabilidad, en su seguimiento y en su transparencia, porque es nuestro dinero, el de los españoles. Y no se hacen las cosas bien en muchos ámbitos de las administraciones públicas, en otros sí, como siempre. Pero hay muchísimo terreno por recorrer. Y vamos a ver qué pasa con los fondos Next Generation. Vamos a ver lo que pasa. Ya vamos tarde, ya vamos con retraso. De los 20 y tantos mil millones que teníamos en el presupuesto, se nos han asignado 9.000 por anticipo, sin ninguna reforma de ningún tipo. Se han solicitado otros 10.000 millones, que yo dudo mucho que puedan llegar este año, simplemente por la burocracia de la Unión Europea, porque tiene unos pasos a seguir y unos plazos a cumplir hasta llegar al Consejo Europeo que dé el visto bueno, que es muy difícil que este año recibamos los 10.000 millones. Ojalá no sea así, pero es muy difícil por la burocracia europea. De manera que hay mucho por hacer en este camino, y lo dicen los empresarios de forma absolutamente minoritaria. La financiación no va mal. Las entidades financieras están apoyando la recuperación española de manera importante. Tienen un riesgo, y es que, como consecuencia de la pandemia, pues dieron una serie de moratorias que a partir de marzo del 2022 empiezan a cubrirse, y vamos a ver si esas moratorias pues no se convierten en impagados. De todas maneras, la posición de las entidades financieras españolas es muchísimo más importante en esta pandemia, muchísimo mejor en esta pandemia que en la crisis anterior. Tiene unas provisiones en el entorno de los 50.000 millones y parece que vamos a ser capaces de ese 4% que tienen ahora de morosidad,
pues que no suba en exceso. Y en cuanto a la eficiencia de los recursos públicos, evaluar la eficiencia del gasto en un 86%. O sea, en este momento no sabemos realmente cuál es la eficiencia del gasto público. Sí sabemos que aumenta de manera absolutamente, yo diría que hasta incontrolada, los gastos públicos. Los presupuestos del año 2022 tienen un aumento respecto al año 2019 del 19%. La verdad es que incluyen los fondos europeos, pero aún así, en temas de gasto, gastamos todo lo gastable. Tenemos un déficit público en el proyecto de presupuestos del año anterior, que es engañoso, porque cuando la gente dice, bueno, tuvimos un 11% de déficit público el 2020 y este año se plantea un 8,4 y el año que viene un 5. Bien, pero eso son magnitudes relativas. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque como se referencia al Producto Interior Bruto y el Producto Interior Bruto sube mucho después de la caída, pues entonces el porcentaje baja. Pero en términos absolutos, en el proyecto de presupuestos tenemos un déficit público de 66.000 millones que vienen a engrosar la deuda pública hasta el 1,5 billones de euros. De manera que vamos claramente a peor y con un control más que dudoso en cuanto a la eficiencia de esos gastos excesivos. En cuanto a las prioridades de política económica, el pacto educativo sale el primero, lo cual está muy bien. Todos yo creo que estaríamos de acuerdo en un pacto educativo que nos dejara a nuestros hijos, digamos, una situación estable. La reforma de las administraciones públicas, ya lo he comentado, todo el mundo opina, todo el mundo, o sea, en petit comité, todo el mundo, que tenemos unas administraciones públicas absolutamente obsoletas en general y que tenemos que hacer un esfuerzo de innovación y tecnología importante, porque eso depende de la prosperidad de nuestra economía y el capítulo especialmente de exportaciones, ¿no? En cuanto finalmente a prioridades políticas de la UE, la coordinación fiscal sale en un 49% de los casos y luego una actuación de la Unión Europea más decidida en los sectores estratégicos se requiere. Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, donde yo he trabajado bastantes años, hemos perdido el tren. Y hemos perdido el tren porque en Estados Unidos hay 3 operadores importantes y en Europa pues 200 y pico. Claro, ¿eso origina una mayor competencia? Sí. ¿Una mayor bajada de precios? Sí. Y una falta absoluta de capacidad de invertir. Con lo cual, las tecnológicas importantes están en Estados Unidos y Europa, que fue pionero en el GSM, si ustedes recuerdan, en los teléfonos móviles, se ha quedado totalmente rezagada. Y hasta aquí la encuesta. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenos días a todos. Les animo, como he dicho antes, a que hagan las preguntas pertinentes. Si ha quedado algo pendiente o quieren alguna aclaración por parte de los ponentes, o sea, durante esta charla van a tener tiempo de formular las que quieran. Bueno, empiezo con Miguel. Miguel, tu encuesta, bueno, primero felicitarte por la claridad, ¿no?, de ideas, y yo creo que con el trabajo que nos dejas a todos por desarrollar, porque yo creo que es una respuesta de un ámbito muy importante de empresarios de toda España, de ellos una gran parte de navarros, y bueno, yo creo que también agradezco a la consejera que venga aquí para que oiga de primera mano lo que pensamos los empresarios y lo que piensan las personas responsables de la creación de empleo en esta comunidad. Y bueno, pues en esa línea, pues decirte que, bueno, pues que tu encuesta has empezado por valorar la gestión de la crisis, ¿no? Una crisis que por sectores, por comunidades y tal ha sido muy diversa, ¿no? ¿Cuál es tu impresión después de analizar la encuesta de todas estas respuestas que piensa los empresarios de cómo se ha gestionado esta crisis? Habla de que ha sido pues bastante muy deficiente, pero a nivel de comunidades ha sido bastante general o es distinta. Y luego también un poco, pues como persona que vives en Madrid y que tanto pues Madrid ha estado en la palestra, ¿qué impresión tienen las empresas de la gestión que se ha hecho en Madrid? Bueno, yo diría varias cosas. En primer lugar, la pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos.
de manera que nadie estaba entrenado para gestionar una cosa de este tipo. Hombre, yo creo que sí se ha visto la capacidad de gestión de unos y otros. Ha habido comunidades que han cogido el toro por los cuernos y ha habido comunidades que se han visto arrolladas por la pandemia, ¿no? Yo creo que en el caso de Madrid, que conozco mejor porque es donde vivo, hubo un comienzo titubeante, como en todas las comunidades, pero luego se ha consolidado en una manera de hacer las cosas pues, que ha tenido éxito, ¿no? Lo primero es que en Madrid, y en otros sitios, pero vamos, yo hablo de Madrid, se ha tenido mucho contacto con los sectores. O sea, Madrid es un sitio, no por ser la capital de España. Yo he trabajado 9 años con multinacionales francesas y París es la capital, pero no se puede comparar en absoluto. En Madrid hay un apoyo a la empresa enorme. O sea, se siente que el empresario escuchado, no siempre atendido, pero escuchado, tienes la capacidad. Yo me acuerdo en una expansión, la llamada, digamos, en plena pandemia, la llamada del presidente del sector de la hostelería al gobierno central, por favor, escúchenme. Eso en Madrid no pasa. En Madrid, digamos, es muy cercano. Los sectores tienen capacidad de actuar y entonces las medidas que se han tomado en Madrid han sido menos drásticas, más acompasadas con, digamos, con la situación de la pandemia y eso ha permitido pues, tener abiertos parcialmente sectores que en el resto de España han estado completamente cerrados. El resultado de esto ha sido que la recuperación económica en Madrid va por delante. La victoria electoral de la presidenta de la Comunidad ha sido apabullante, lo cual quiere decir que ha gozado no solo por la pandemia, sino por su forma de hacer las cosas y por su forma de gestionar, pues de una mayoría absolutamente increíble que ha valorado sus esfuerzos a la hora de mantener la comunidad todo lo abierta posible que la situación lo permitía. Así lo veo. Muy bien, Miguel, muy claro. Bueno, Marisa, más o menos la misma pregunta. El impacto, como hemos comentado, ha sido muy desigual, ¿no? Y dispar en función de los sectores, de cada uno de los sectores, del tamaño de la empresa, también ha repercutido de forma distinta, de la condición laboral de los trabajadores, también no ha tenido nada que ver. Marisa, como CEO de una empresa de logística en Navarra, ¿cómo valoras la gestión económica del Gobierno? O sea, todas estas ayudas que ha estado presentando Miguel y la utilidad de estas medidas, ¿no? Vale. Pues un poco en la misma línea que comentaba Miguel, yo creo que, bueno, pues que la situación que vivimos nos cogió a todos por sorpresa y nadie estábamos preparados ni entrenados, ¿no? Directamente pasamos a la acción. Yo creo que no fue sencillo para nadie y realmente confirmó, ratificó las medidas de la encuesta, ¿no? O sea, realmente para mí, para nosotros, realmente útiles fueron los ICO, el hecho de que las empresas se inundaran de financiación de una manera relativamente fácil, sí que hubo algún problemilla, pero bueno, en general llegó de una manera rápida y eso yo creo que alivió a muchísimas empresas, evitó la asfixia. Yo creo que en ese sentido hemos aprendido de la situación de 2008. Y, por supuesto, los ERTEs. Sí que ahí, a la hora de tramitarlos, gestionarlos, ha habido muchos problemas, muchos trabajos adicionales, pero bueno, facilita el poder mantener los trabajos, ¿no? Los empleos. De cara a nosotros, a mi sector y a las empresas las que yo tengo en mi entorno, esas son las medidas que más hemos utilizado y que más se siguen utilizando. Como bien dices, Josécho, es muy distinto dentro de mi propio sector y siendo actividad esencial no tiene nada que ver la última milla, que bueno, pues se ha visto desbordada con el e-commerce, el nacional, que ha visto cómo todo bajaba, ¿no? Con el consumo, o el internacional, que bueno, pues realmente ahí estamos sufriendo otros efectos colaterales. Pero bueno, muy bien, muchas gracias, Marisa. Miguel, CEO de Bantec, es una empresa, como bien conocéis todos, de servicios. Te repetiría la pregunta, o sea, ¿cuál es tu valoración en cuanto a la gestión económica en un sector que ha sufrido mucho y la utilidad también de estas medidas y para aprender? Bueno, yo para no repetirme, bueno, me ha parecido súper elocuente la encuesta y los resultados que salen. Yo lo que creo es que partimos de cierta, claro, la preocupación con que afrontamos la pandemia te hace que seas, en cierto modo, autocomplaciente
cuando te llegan las ayudas ICO, cuando te llegan los ERTES, eres en cierto modo autocomplaciente, porque lo que te esperas es, pues no sé lo que te esperas, pero te puedes esperar, y lo que nos esperábamos al principio es mucho peor. Realmente los ICOs han llegado a las empresas, han llegado en creces para los prudentes y los que los necesitaban, y ahora están queriendo renovar y ahí estamos. Pero realmente las empresas del tejido navarro y del País Vasco, lo que me transmiten y transmiten muchas de ellas es que cuando tienen que competir en los foros donde tienen que competir, y ahí has apuntado que somos un país exportador y sobre todo Navarra o el País Vasco, tienes que competir con empresas, por ejemplo, de Alemania, donde seguramente por el no déficit que tenían las administraciones públicas han podido ayudar no con fondos ICOs que van a tener que ser retornados, sino con fondos de subvenciones a fondo perdido ingentes. Entonces, a mí competir en esas circunstancias, que es como vas a tener que competir, que las empresas vamos a tener que empezar a devolver los ICOs y los otros no van a tener que devolver nada, es difícil. Entonces, bueno, pues la economía española, como es muy resiliente, pues volveremos a salir de aquí, pero es un tema. Muy bien. Marisa, bueno, has comentado un poco el tema de la gestión de la crisis, cómo la habéis llevado. Ya pensando en el momento actual, ¿cómo se está viviendo desde el sector del transporte, ¿no? el momento, ¿no? Con unas alzas de materias primas, imposición de peajes, falta de conductores, crisis de suministros, huelgas anunciadas ya para el mes que viene. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué perspectivas tenéis, ¿no? para el futuro? Yo creo que como sector esencial estamos copando ahora mucho más los medios de los que lo copamos en su día, ¿no? A ver, realmente lo que está pasando ahora mismo en el sector logístico, en el sector de transporte, no es una cuestión de ahora. O sea, llevamos muchísimo tiempo con muchos problemas estructurales que no se han ido bueno, pues, gestionando y al final pues, las cosas explotan, ¿no? Hay un elemento. Lo que comentaba antes, José, no tiene nada que ver la situación de las diferentes logísticas, última milla, nacional, internacional, almacenamiento, es muy diferente. El caso de los conductores en general, al final, que es algo que está ahora en medios y que todos nos hacemos mucho eco, ¿no? Realmente llegan faltando conductores desde hace muchísimo tiempo, pues porque la profesión no es atractiva. A nadie nos gusta estar fuera de nuestras casas y mucho menos vivir en la cabina de un camión. Y siempre ha sido una profesión que se ha llevado a... Antes comentaba Miguel que lo de competir por precio pues no tenía mucho futuro, ¿no? Eso es lo que se ha hecho siempre en el transporte, siempre se ha competido por precio. Es decir, el servicio se da por supuesto y lo que se busca es una estructura de costes más barata. Claro, eso lo que ha hecho es que hace unos años nosotros éramos pues, muy, muy competitivos, evidentemente ahora no lo somos, ¿no? Y ahora pues tenemos otro tipo de estructuras de costes que vienen del este con las cuales nosotros no podemos competir. ¿Es una situación complicada? Sí, es como una tormenta perfecta, porque por un lado tienes una estructura de costes que no es sostenible, por otro lado tienes un encarecimiento de los precios del petróleo que no podemos trasladar directamente a las empresas, porque en algunos casos sí que podemos tener precios indexados, pero eso va con un decalaje, que en el mientras tanto te puedes asfixiar. Yo creo que es importante que mantengamos un poco la referencia a que la rentabilidad de transporte, no hablo tanto de logística que es mayor, ¿no? Pero en transporte estamos hablando de un 2-3%. Entonces, si tú a una cuenta de resultados con esa rentabilidad le metes el encarecimiento que estamos teniendo, pues lógicamente estás asfixiando a las empresas, ¿no? Si además partimos de la base de que la mayor parte de empresas de transporte son pequeñitas, pues están muy atomizados, es muy difícil repercutir todas estas presiones, todos estos problemas a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, es una situación complicada, pues eso, motivo de que se anuncian huelgas. Yo espero ser optimista y que eso no llegue a fin, que encontremos entre todos la solución. Pero realmente es un sector esencial, es un sector estructural y necesita ser ayudado y apoyado por todos. O sea, desde lo que es la sociedad, las administraciones, ayudando fiscalmente, mejorando lo que es la imagen, la educación, bueno, pues un poco apoyando por todos los lados, ¿no? Quizá lo hemos dejado ahí un poco en el olvido y realmente si no tenemos un buen transporte, no tenemos, bueno, pues no hay acceso a los suministros, a los bienes, con lo cual ponemos en riesgo la sociedad del bienestar. Esperemos que así no sea, pase. Marisa. Miguel, fondos europeos. Vantec es una compañía de servicios, efectivamente, en este momento muy centrada en el apoyo a las empresas, ¿no? para poder acceder a esos fondos en cuanto a la preparación de proyectos, en cuanto a la solicitud,
en cuanto se abran alguna convocatoria, poder estar presentes, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Está llegando a la empresa privada, a la PYME, estos fondos? Porque tenemos muchas expectativas de que nos van a sacar de la crisis estos 140.000 millones, de los cuales 70 van a ser subvención, 70 préstamos, pero ¿cómo lo ves? Y luego una segunda parte, un poco, ¿qué prioridades ves tú en cuanto a la ejecución de estos mismos? O sea, decir, ¿qué reformas deberíamos hacer o qué política económica pues, para ganar competitividad? O sea, ¿hacia dónde deberían las administraciones orientar estos fondos? Porque me da la sensación que todavía estamos un poco, y han pasado casi ya 2 años, ¿no? Desconocedores del momento, ¿no? Y cómo hay que hacer. Sí, sí. A ver, yo primero se ha tomado ya una decisión que nos repercute, yo creo que negativamente, que es que casi todos los fondos se van a gestionar a nivel de país. Por la falta que hemos dicho de eficiencia en la administración, eso repercute y puede repercutir negativamente, sobre todo en aquellas administraciones, como creo que es la Navarra o la del País Vasco o alguna otra, que son más eficientes que las del país a nivel de gestión de ayudas. A nivel de gestión de ayudas, Madrid no funciona. Madrid no ha funcionado en los últimos 20 años y sigue sin funcionar. Aquí en Navarra, por lo menos sí que hay cierta gestión de ayudas y hay una eficiencia y un sistema para gestionar las ayudas mejor que lo que existe en Madrid. Entonces nos vamos a encontrar con un problema, que es que todo este dinero se va a gestionar desde Madrid y que las primeras ayudas que están viniendo, que ya ha habido 3 o 4 convocatorias, ninguna dirigida a, bueno, sí, una dirigida a pymes, todo el tema de inteligencia artificial, que han subido pues, de 9 millones que eran hace 2 años de subvenciones a fondo perdido a 105 millones de euros. Han pasado de ser 200 empresas las que participaban a 1.200 empresas. ¿Han crecido el número de empresas en 2 años de 200 a 1.200 que estaban en inteligencia artificial? Pues seguramente no. Lo que sí que han hecho es, son un sistema de ayudas que están incentivando muchísimo, están incentivando realmente a que se aprovechen. Está habiendo otra serie de ayudas que van dirigidas a ayuntamientos y que se están aprovechando en mayor o menor medida. Los ayuntamientos no están acostumbrados a solicitar ayudas. Es un problema para ellos. Las plataformas en las que tienen que operar son dificultosísimas. Para los ayuntamientos están perdidísimos y la propia tramitación de las mismas. Entonces nos vamos a encontrar luego con un problema de tiempos. El programa de inteligencia artificial que cerró el año pasado, en el 2020, en septiembre, se acaba de conceder ahora y tenía pues una quinta parte de los presupuestos que tienen este año, con lo cual, ¿cuándo nos van a conceder las ayudas? Que es el otro tema. O sea, se van a gestionar, se van a sacar, pero ¿cuándo realmente van a llegar a las empresas? Porque ese es el tema principal. O sea, ¿cuándo se van a llegar? ¿Van a servir para incentivar realmente para el desarrollo económico y empresarial de las empresas? Pues seguramente, pues oye, ya veremos, ¿no? Pero con 1 año o 2 años de decadencia, más difícil. Reformas. Yo creo que ya ha salido una claramente. La eficiencia en la administración es clave para todo esto. La eficiencia en la administración necesitamos, en la parte, diríamos, de gestión de ayudas, que sean mucho más eficientes, que se pongan las pilas, dicho de manera clara, porque lo que va a ocurrir estos 3 años no creo que vuelva a ocurrir en la vida. Con lo cual, si antes gestionábamos relativamente mal, algo hay que hacer, muy diferente a lo que hacíamos anteriormente para gestionar y que lleguen los fondos a tiempo. O sea, que se concedan bien, ¿no? Pero que es que tienen que llegar a tiempo, y en eso estamos. Sí, un poquito viéndolo desde fuera y haciendo el seguimiento, efectivamente, tenemos, bueno, en este momento el presupuesto de Navarra hay 166 millones o 163 millones, una cosa así, de gasto, ¿no? Orientado a dinero que va a venir de Europa. Yo creo que es clave, ¿no? que el Gobierno de Navarra no podrá hacer mucho en cuanto a cómo gestionar estos fondos, porque como bien dices, se está haciendo desde Madrid, pero la gestión sí que luego al final, para que llegue a las empresas, se va a hacer desde aquí. O sea, que decir, y creo que la Administración no tiene personal suficiente en este momento preparado. Lógicamente, personal tiene mucho, preparado no, con lo cual a lo mejor hay que preparar internamente gente para que gestione estos fondos y si no, pues yo creo que dada la importancia, pues a lo mejor habrá que subcontratar a empresas como
Bantec o como cualquiera, el Big Four o cualquiera de estas que efectivamente tienen personal para que se acelere. O sea, quiere decir que la lentitud de Europa la conocemos, la del Estado español pues no vamos a poder acelerarla, pero sí que podemos actuar, yo creo que de una forma relevante aquí, ¿no? Yo creo que en este momento pues haya habido tan pocas convocatorias, cuando el año pasado ya en los presupuestos del Estado había 27.000 millones de fondos y que prácticamente no haya venido casi nada, pues hombre, no da mucha credibilidad a que vayamos a seguir funcionando como está previsto, ¿no? Pero bueno, como dices, es la última, es la oportunidad que tenemos, ¿no? O la aprovechamos y nos subimos al carro y cambiamos la economía, y ahí pues yo creo que el gobierno tiene que oír un poco a las empresas la problemática que tienen, ¿no? Para poder acceder y subirse al carro. Bueno, Marisa, vosotros en esta línea, ¿cómo estáis preparando con los fondos europeos? O sea, ¿creéis que tenéis ahí una posibilidad de acceder a ellos? Sí, en principio estuvimos la semana pasada concretamente en ANED con la directora general de Transporte y estuvo comentando que, bueno, que había dos partidas previstas, si bien una ya era para la renovación de flotas y ahí había una parte para achatarramiento y otra parte para la renovación de flota como tal. En el caso de los vehículos pesados es un problema porque la renovación de flota solamente es para vehículos sostenibles, eficientes, y no hay un camión, no hay un tráiler eléctrico y no hay un tráiler de hidrógeno hoy por hoy en el mercado, con lo cual pues parte de esas ayudas realmente no son como tal materializables, ¿no? Y son las que más visibilidad tienen, es decir, se quedará simplemente en la parte de achatarramiento hoy por hoy. Y luego hay otra paquete que es para digitalización, pero se va un poquito más lento y no hay datos todavía a partir de hoy. Muy bien. Oye, Miguel, luego voy contigo con una pregunta un poco más descansa, que vas a tener que, por lo menos te vamos a exigir un poco más tiempo. Mucho se habla aquí del sector automoción, los PERTES, el PERTE orientado a Volkswagen, que si Martorell, Navarra, tal. O sea, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿qué es lo que Navarra debería hacer para intentar pues estar en primera línea, para poder acceder a que la fábrica Volkswagen pues esté en primera línea para la consecución del coche eléctrico? O sea, que decir, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, tenemos algo que hacer. ¿Cómo lo ves? ¿Se va a decidir aquí algo en Alemania, en Madrid? O sea, porque quiero decir que mucho se habla, pero poco se conoce, ¿no? ¿Tú cómo...? Yo mi percepción, y son percepciones, que eso es lo malo, que no son realidades, que no son conocimientos de ayudas. Llevamos no sé cuánto tiempo hablando de los PERTES, se han hecho trabajos ímprobos solicitando PERTES, aglutinando expresiones de interés de aquí para allí, introduciendo pymes, se han hecho esfuerzos por parte de las consultoras, por parte de las empresas, foros, etcétera, y todavía a día de hoy pues estamos a expensas de que en el mes de diciembre saquen el PERTE del automóvil. El PERTE del automóvil, cuando salga, va a ser una convocatoria pública. Debe de ser una convocatoria pública a la cual accederán los que tengan un proyecto en donde ese máximo 20% de subvención a fondo perdido les ayude a generar el proyecto. Por tanto, primero tiene que haber un proyecto estratégico de matriz que quiera hacerlo con un 80% de financiación propia, que no todos lo van a hacer, con lo cual lo primero es que va a tener que haber una decisión por parte de Volkswagen de decisión de en dónde lo quiere hacer y cuál es más eficiente para ellos, hacerlo en Navarra o hacerlo en SEAT. Seguro que va a haber, o sea, porque por un 20% puedes decidir una cosa o la otra, pero hay otras decisiones que tienen bastante más peso que la ayuda concreta, y a nivel de multinacional normalmente no se deciden por una subvención puntual o concreta de un tema. Lo que sí que es cierto es que a nivel de subvención y de participación de pymes, van a participar las pymes, están necesitadas de que participen pymes y tendrán que participar porque así lo ponen las reglas de juego, y cada uno de ellos, el propio Volkswagen, ya está aglutinando a sus proveedores habituales para lanzar el PERTE. No solamente Volkswagen, Mercedes, etcétera, los que van a presentarse están ya con una iniciativa clara de participación de pymes. O sea, las pymes les va a llegar, no son las que van a encabezar el proyecto, no son las que tienen que encabezar los PERTEs, pero las pymes les va a llegar. Y desde el Gobierno de Navarra, en este caso, es decir, la importancia del
de lo que significa este sector para Navarra. ¿Ves que hemos trabajado suficientemente bien el tema o qué recomendación le dirías tú a quien coja la responsabilidad de esto? A ver, es que es una pregunta. Yo no sé exactamente cuánto se ha trabajado o no se ha trabajado. Lo que estoy diciendo es que yo creo que Volkswagen la decisión la va a tomar independientemente de lo que se fuerce o no se fuerce desde el ámbito político. Yo creo o espero que haya una decisión estratégica de Volkswagen que tome la decisión. Naturalmente, si Navarra presiona más o menos, va a haber una decisión política en Madrid para decidir qué PERTE se da, porque se van a dar 1 o 2 PERTES, no se van a dar, no va a ser una convocatoria pública, competitiva, al uso como las que tenemos aquí, en donde se reparte el dinero en todos, sino que va a haber 1 o 2, con lo cual ese 1 o 2 hay que presionar. No sé si de Volkswagen, desde el Gobierno de Navarra, o desde SEAT, o de todos juntos, para que sea el grupo Volkswagen y entonces por añadidura llegarán a todos los proveedores locales que estén en Volkswagen y que estén en SEAT, o cómo se tiene que hacer. Muy bien, ojalá sea así, y dada la posición buena Presidente, del Andaven. ¿me permites un Sí, pequeñísimo sí, comentario? Bueno, yo he estado 15 años en el sector del automóvil y creo que lo que dice Miguel es absolutamente cierto. Vamos a ver, las decisiones se toman en el headquarter, en los despachos centrales, en este caso en Wolfsburg, en Volkswagen, y las decisiones son estratégicas. Las ayudas del PERTE, bajo mi punto de vista, no van a condicionar Martorell o Landaven, en absoluto, como decía Miguel. Son estratégicas. Pero es que dentro de la estrategia entra la política. Y en este momento, pues por las circunstancias del Gobierno, los votos de ERC son enormemente importantes, es decir, los catalanes, y yo no tengo ninguna duda que estarán jugando con esa baza a la hora de condicionar el primar a Martorell sobre Landaven. Otra cuestión es que Landaven, siendo la fábrica más productiva que tiene Volkswagen, pueda contrarrestar esos efectos. Pero mi mensaje sería el mismo de Miguel. Yo no sé lo que va a pasar, pero desde luego estaría muy pendiente, presionaría dentro de lo que se puede presionar, porque nos jugamos mucho en Navarra, y no solo por Volkswagen, sino por toda la industria auxiliar. Y por nuestra industria. Es Navarra con un 28% de Producto Interior Bruto Industrial, pues es el número 1 de España. Y no olvidemos, por ejemplo, que Alemania tiene el 24%, estamos por encima. Pero esto es una situación que hay que resguardar, no nos podemos confiar, y yo desde luego estaría muy encima del tema para que no nos colaran, digamos, alguna decisión que fuera en contra de la industria navarra. Muchas gracias. Bueno, Miguel, voy contigo. Algo que se sale un poquito del ámbito de Navarra, pero quiero, desde el Círculo de Empresarios, habéis hecho ya el informe sobre los presupuestos generales del Estado 2022, y en tu presentación ya has dicho que se desboca un poco a nivel de gasto, ¿no? Danos 4 pinceladas. Queremos terminar para las 10:30, con lo cual tenemos 3-4 minutos para que puedas resumir un poquito también, porque nos toca un poco de lado, ¿no? El presupuesto, luego hablaremos del de Navarra, pero ¿cuál es tu impresión de estos presupuestos del Estado? 3 o 4 minutos para los presupuestos generales del Estado. Imposible. Me lo pones muy cuesta arriba, Sí. pero bueno, voy a tratar de ser rápido. Vamos a ver. Primera cosa, ¿qué es lo que hacemos en una empresa cuando nos planteamos los presupuestos del año que viene? Pues lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico de dónde estamos, ¿vale? Y en este aspecto, a nivel nacional, bajo nuestro punto de vista del Círculo de Empresarios, yo creo que hay una desinformación enorme, enorme. Vamos a ver, cuestiones de entorno. No se nos tiene que olvidar que vivimos con la respiración asistida del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo en un momento dado decide cortar la compra de los bonos españoles o decide subir los tipos de interés, el golpe para la economía española es enorme. De manera que estos años de relativa, digamos, bonanza, entre comillas, ha sido gracias a las ayudas del Banco Central Europeo, que, entre otras razones, entre otras cuestiones, reaccionó muy rápidamente a la crisis de la pandemia. Estuvo en su sitio. En segundo lugar, otras circunstancias del entorno, pues son, como decía Marisa y como decía Miguel, pues estamos en un momento de una gran incertidumbre. Tenemos una escasez de suministros muy importantes, la industria del automóvil está pendiente de los semiconductores, tenemos problemas logísticos que han aumentado de precio de una manera
absolutamente desaforada en la logística internacional. Tenemos problemas energéticos. Ha habido compañías que han tenido que parar su producción por el precio de la energía, debido al tema del gas, y tenemos problemas de inflación. Estamos en este momento en España con una inflación del 5,5, casi punto y medio más alto que Francia y que Italia. Estamos peor en inflación también, de manera que las circunstancias de entorno son de gran incertidumbre. Y en tercer lugar, no nos olvidemos que la pandemia en el mundo no ha acabado, y en España tampoco. De manera que, gracias a Dios en España y gracias al éxito de las comunidades autónomas, con diferentes éxitos, en la campaña de vacunación, pues entonces tenemos, pero la pandemia sigue en España. En este momento incluso está aumentando, estamos en 80, aproximadamente en 80 contagios por cada 100.000 habitantes de media, y entonces eso también contribuye a unas circunstancias de incertidumbre importantes. Y en temas económicos, a mí me sorprenden las declaraciones de los políticos. Mirad, os digo 6 cosas nada más, pero 6 cosas que son la base del edificio económico. Tenemos un déficit público y un déficit estructural, pero no ahora, ya veníamos del 2019 en la cola de Europa, los peores o de los peores. Tenemos una deuda pública que estamos en el furgón de cola de Europa. 2. Tenemos una tasa de desempleo que estamos en el furgón de cola de Europa, incluido el 26% de temporalidad y el 38% del desempleo juvenil. Tenemos una demografía absolutamente preocupante, y eso sí que es muy difícil de solucionar, porque además estamos teniendo una tasa de natalidad de 1,2 niños por mujer en la cola de Europa también. Tenemos una productividad como país que estamos por debajo de la media europea, y por cierto llevamos 7 trimestres seguidos con un descenso de productividad en nuestro país. Y finalmente tenemos unas pensiones con un agujero de 90.000 millones. Claro, si este es el diagnóstico, que además los números cantan, no es muy discutible, en principio, en cuanto a los temas, además, en el año 2020 hemos caído un 10,85% de PIB, entre los peores del mundo, y este año vamos a estar entre los más rezagados de Europa a la hora de la recuperación, si se cumplen los pronósticos de Bruselas, pues realmente la situación de la economía española es muy preocupante. Yo no sé si la gente no lo sabe, porque las declaraciones de los políticos son increíbles, absolutamente increíbles. El autobombo y la autocomplacencia campa por sus respetos. Yo he tenido ocasión de estar últimamente, escuchar a varios ministros cara a cara, y es que no sabes qué contestarles, porque es que esto es la base del edificio de una economía de un país. ¿Tenemos algún hecho positivo? Por supuesto. Yo espero que los fondos Next Generation, como decía Miguel, pues supongan un antes y un después, espero, y que de alguna manera refuercen el potencial de la economía española. No hemos empezado bien, vamos retrasados. Se han asignado en torno a los 5.800 millones de fondos europeos, con un presupuesto de 20 y tantos mil. El automóvil, yo espero que el año 2022 sea mejor, porque el shock de oferta que tenemos en el tema de semiconductores pues se vaya, digamos, ajustando a la demanda. Yo también creo que el año que viene va a ser un año mejor de turismo. Este año vamos a perder 54.000 millones de ingresos de turismo, prácticamente el 50%, pero yo creo que el año que viene va a ser mejor. No va a ser el 2019, pero va a ser mejor. Y las exportaciones, yo confío en que sigan tirando de una manera muy importante. Por otro lado, la campaña de vacunación de las comunidades autónomas está siendo un éxito a nivel de Europa. Seguramente somos el mejor país en cuanto a temas de comunicación. Y luego, como hecho positivo, bajo mi punto de vista, está Europa, porque Europa no nos va a dejar hacer tonterías, no nos va a dejar hacer una reforma laboral como pretende la extrema izquierda en el gobierno, junto con el PSOE, y Europa para nosotros pues es un seguro de cara al futuro de la economía española, ¿no? Para el que tenga interés puede entrar en la web del Círculo de Empresarios, y el título que hemos puesto
a nuestra opinión sobre los presupuestos del año que viene es desconectados de la realidad y sin visión de futuro. Con lo cual no ven que seamos excesivamente positivos. Pensamos que son populistas, electoralistas y cortoplacistas, cosa que ya nos tienen bastante acostumbrados. Y como decía en mi anterior presentación, es que en la situación que estamos, con las cifras que tenemos, con los rezagados que vamos en Europa en cuestiones básicas, es que nos meten este proyecto de presupuestos pendientes del Parlamento, 66.000 millones más de déficit y 1,5 billón de deuda pública. Con lo cual, como podréis comprender, pues no estamos de acuerdo en absoluto, ¿no? Bajo el punto de vista de gastos, creo que estamos desmadrados, son excesivos. Son excesivos por el gasto de pensiones, que están indexados al IPC medio de este año. Son excesivos porque estamos dando bonos de alquiler, estamos dando bonos culturales de 400 euros a los que el año que viene vayan a formar parte del censo electoral, que es una medida absolutamente electoralista. Estamos aumentando, es importante esto, cuando se habla de la tasa de paro, ¿estamos en la tasa de paro del 2019? En absoluto, no es así. ¿Por qué no es así? Pues por 3 razones. La primera, porque tenemos ERTEs, que los ERTEs son considerados inactivos, no son considerados parados, y los ERTEs cotizan a la Seguridad Social, con lo cual la cifra de Seguridad Social está aumentada. Tenemos subsidios a los autónomos, que son 220.000 personas en este momento, que cotizan a la Seguridad Social, pero son inactivos, y están en los 19,7 millones que en este momento tiene la Seguridad Social. Y en tercer lugar, para hacer las cifras comparables, tendríamos que decir cuál es el empleo público en 2019 y cuál es el empleo público en 2021. Y resulta que hemos aumentado en 149.000 empleos públicos. Si sumamos estas 3 cosas, nos vamos al 15% de paro y, desde luego, lejos de las cifras reales del año 2019. Los ingresos, por los ingresos, y con esto acabo, pues los consideramos poco realistas porque estamos partiendo de un crecimiento del 2021 del 6,5, cuando Bruselas nos está diciendo que va a ser el 4,6. No sé si acertarán o no, ojalá no. Pero desde luego es una diferencia de 2 puntos y eso es excesivo, ¿no? Entonces, el empezar unos presupuestos diciendo que vamos a crecer el año anterior una cifra que se aleja enormemente de la real, pues no parece que sea la mejor medida. La recaudación es optimista, aunque se tenga en cuenta el PIB nominal que incluye la inflación, pues pensamos que tampoco se va a llegar a las cifras y desde luego estamos totalmente en contra de los aumentos de impuestos, sean los que sean, de cara al 2019. Tenemos una buena referencia. En este momento, tras el abandono de Merkel, seguramente el político que tiene más credibilidad en Europa se llama Draghi, Mario Draghi, que es el que nos sacó del tinglao que tuvimos en su momento, ¿no? Desde el Banco Central Europeo. Italia va a presentar unos presupuestos 2022 bajando los impuestos. Y esa es, digamos, una medida muy a tener en cuenta, no solo a nivel España, sino a nivel de Navarra, porque hoy mismo decía el responsable de la UAGN, de la Unión de Agricultores, que es inconcebible que estemos en Navarra con un nivel de impuestos, teniendo, digamos, nuestra capacidad foral, que a veces nos preguntamos para qué se utiliza, con un nivel de impuestos absolutamente desmadrado, absolutamente fuera de toda lógica, reduciendo la renta disponible de los navarros, poniendo a las empresas unos techos que no son en absoluto comparables con el resto del país y teniendo además la capacidad de hacerlo de otra manera. Entonces sería bueno que nos descolgáramos, digamos, de las directrices del Gobierno central y tuviéramos una política fiscal de acuerdo a lo que nuestra capacidad foral nos permite. Muchas gracias. Te has ajustado casi al tiempo, pero tu concreción ha sido un ejemplo. Bueno, deciros que desde Institución Futuro, como todos los años, también, una vez conocido el anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra, estamos analizándolo y a lo largo de esta semana
sacaremos también nuestro informe, pues por lo menos para que se tenga en cuenta por todas las partes, ¿no? Quiero decir que también vamos un poco en la misma línea. Creemos que en la situación actual hay que ser bastante prudentes en la previsión de ingresos. Creemos que Navarra lo está haciendo un poquito más que el Estado, sobre todo en la incorporación de los ingresos de los fondos y en el crecimiento, pero echamos en falta, bueno, seguimos pensando que es un poquito continuista en el sentido de que todo el gasto extraordinario que el año pasado tuvo por el tema del COVID, este año se consolida e incluso pues crecemos en gastos. La partida de personal yo creo que es la gran partida que hay que meter mano a largo plazo. Ya estamos en 1/3 de los gastos del presupuesto es gastos de personal y seguimos creciendo a nivel de incorporación de personas a la administración y creemos que eso no nos lleva a ningún lado. Yo creo que tampoco se ve un poco el apoyo a la empresa para que sea la tractora del crecimiento económico. Todo el tema esto que estamos hablando de que las empresas, los países que más crecen son los que más invierten en I+D+I. O sea, yo creo que nos están diciendo el camino hacia dónde tenemos que ir y que habíamos iniciado ya hace unos años. Navarra gastaba el 2,2% de su PIB en I+D+I. En este momento estamos en 1,7%. Hay que recuperar ese 2,2 que es la media europea como mínimo, ¿no? O sea, quiere decir que es el camino que nos tiene que llevar. Y no vemos en los presupuestos esta ayuda. Aunque crece respecto al año pasado la parte pública de las ayudas, pues al final yo creo que también las empresas privadas hay que animarles fiscalmente o de lo que sea, pero hay que conseguir estos. Y luego también vemos un poco pues algo importante que también salió en la presentación, todo el tema de la atracción del talento, del emprendimiento. O sea, no vemos reflejado en las medidas fiscales las medidas de acompañamiento. Yo creo que otras comunidades de alrededor ya lo han hecho, o sea, están operativas, y yo creo que Navarra no debería mirar hacia otros, o sea, parece que estamos mirando a otros sitios, ¿no? O sea, yo creo que el tema de fiscalidad hay que estar al tanto de lo que hacen otros. O sea, un ejemplo sin más, pues hoy otras comunidades han aprobado el plan de ayuda a la rehabilitación de viviendas habituales, ¿no? en todas las comunidades. Aquí parece que ha pasado desapercibido, es que otras comunidades lo están haciendo. Bueno, pues es una ayuda al sector construcción que también en este momento también lo está pasando mal, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo de esta semana sacaremos nuestro informe y esperemos que sea lo suficientemente resumido y claro, pues para que por lo menos se sepa lo que la sociedad civil piensa de hacia dónde deberían ir los presupuestos de Navarra, ¿no? Bueno, Marisa y Miguel, muy corto, estamos casi en tiempo, hay alguna pregunta más. El tema de competitividad, el círculo ha tocado pues, a nivel de competitividad muchos temas, ¿no? El tema de educación, innovación, mercado de trabajo, fiscalidad, emprendimiento. Un poco, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? O sea, ¿por dónde deberíamos? A ver, yo creo que hoy por hoy a la empresa privada lo que más le está afectando es la divergencia que hay entre las necesidades de talento y de perfiles que tienen y lo que realmente tenemos en el mercado, ¿no? Que creo que es lo que justifica la elevada tasa de paro juvenil. Nosotros cuando vamos a buscar profesionales, y hablo tanto de profesional cualificado como no cualificado, es muy complicado encontrar. Entonces, me parece que esa es una línea en la que hay que trabajar bastante. El potenciar el emprendimiento, creo que el futuro de mañana lo construimos con las acciones de hoy y vamos tarde. Y luego, últimamente, el sistema de ayudas sociales creo que está consiguiendo perjudicar el trabajo, ¿no? Creo que bajo el amparo del Estado del Bienestar, en el que evidentemente en una economía como la nuestra nadie debería quedarse atrás, una cosa es esa y otra cosa es que se desincentive el trabajo, porque salga a cuenta el tener, pues al final de trabajar o no trabajar, pues pierdo una pequeñita porcentaje de mi salario y me interesa más no trabajar. Es una cultura muy peligrosa y yo eso en el sector privado me lo estoy encontrando no solo en mi empresa, que está, sino en general en lo que es ahí ya más en mano de obra no cualificada, ¿no? Pero es un peligro. Es un peligro porque no tenemos gente que trabaje y sí tenemos gente a la que se le está pagando. Muy bien. Miguel. Yo lo que diría es medidas a largo plazo. El tema político de los 4 años a nivel empresarial nos está doliendo y duele. Yo creo que hay determinadas políticas en las cuales deberíamos estar de acuerdo. La política de I+D
cuando estás con un grupo político, con otro grupo político, casi todos están de acuerdo en lo mismo, casi todos. Entonces, ¿por qué no se hace una política de I+D a más de 4 años? ¿Por qué no se hace una política de I+D de emprendizaje a más de 4 años, que también estamos todos de acuerdo? ¿Por qué no hacemos algo para que las carreras STEM y demás y tal estén más alineadas con las necesidades de las empresas, que también estamos de acuerdo? Yo creo que hay determinados ámbitos que para la competitividad de las empresas son cruciales, en donde estamos de acuerdo. Entonces, este es un momento clave y crucial en donde vamos a disponer de muchos fondos y donde deberíamos de aunar esfuerzos y ponernos de acuerdo, que sé que es como la carta a los Reyes Magos, pero realmente desde las empresas sí que entendemos que hay determinados ámbitos en donde nos podemos poner de acuerdo. Muy bien. No hemos hablado mucho del tema fiscalidad, un tema que hablamos fuera todos los días. ¿Hay alguna pregunta relacionada con esto? Pues si nos consideramos pues que la fiscalidad navarra es competitiva pues para atraer empresas del exterior, como se hicieron en los años 60-75, que se implantaron pues cantidad de empresas. Preguntan si seguimos siendo competitivos. En esta línea, yo creo que lo estamos más o menos diciendo. Quiero decir que yo creo que hay medidas que no aparecen en cuanto al apoyo de que Navarra sea a la hora de competir con otro mercado, ya no digo europeo, sino incluso nacional y cercano, pues hay cosas que otros ya las están operando y efectivamente pues deberíamos tenerlas en cuenta, porque al final pues una persona talentosa, porque de los 300.000 que faltan, ¿no? Los que habéis identificado, a la hora de elegir una comunidad u otra, pues si hay una empresa líder en una zona, pues a lo mejor se acerca a esa zona, pero si tienes que competir, pues al final se planteará pues un poco la Excel de decir pues en qué condiciones puedo ir aquí, en qué condiciones puedo ir en el otro lado, ¿no? Incluso a las empresas, pues cuando les preguntas, pues el tema de la fiscalidad, pues no lo dice en la primera, pero pesa mucho, ¿no? O sea, hay que decir que, y sobre todo, como dices, pues tenemos la capacidad de hacerlo, con lo cual, pues yo creo que es importante, ¿no? Vuelvo a insistir, yo creo que el tema de la atracción del talento, la atracción de empresas, el emprendimiento, creo que se debe reflejar de una forma u otra en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año, que desde luego yo creo que la echamos en falta, ¿no? Aquí, y digo en alto, porque yo creo que ninguno de vosotros va a dirigir esta pregunta, pero dicen el sector automoción sin Volkswagen, estamos, o un Volkswagen más reducido, estamos preparados para atenderlo. Deberíamos, lógicamente, el gasto público se vería reducido. ¿Cómo vemos este tema? El que queráis. Bueno, sí, ya lo he dicho antes. Yo, por mi trabajo profesional, tengo mucha relación con fondos nacionales e internacionales y realmente estamos en el furgón de cola clarísimo en temas de fiscalidad. Hay una frase divertida de Winston Churchill que decía que los países que pretenden prosperar a base de subir impuestos es como meter los pies dentro de un cubo y tirar del asa para arriba. Pues sí, es que es así. Es decir, últimamente no oímos más que subida de impuestos. Y hay un tema que no he dicho, pero que me gustaría comentar para conocimiento de todos, porque hay desinformación. Los tipos impositivos españoles, nosotros tenemos en presión fiscal una diferencia de 6 puntos con la Comunidad Europea, con la media, más bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Subir 6 puntos los impuestos? Pues vamos a ver, ¿por qué tenemos esos 6 puntos? Pues por una razón muy importante. En términos de rentas de capital, tenemos un punto más de tipo fiscal que Europa. En IVA tenemos un punto menos en España, pero esto seguramente es debido al tema del turismo. No nos interesa mucho subir el IVA por el gasto de los turistas. Y en temas de IRPF es donde tenemos el hueco. ¿Por qué tenemos el hueco? Pues por dos, porque no son comparables. Porque tenemos primero un 15% de paro, comparado con el 7,5% de la Unión Europea, y evidentemente ahí hay menos IRPF, eso está muy claro. Segunda cosa, tenemos una economía sumergida del 22%, que prácticamente dobla la economía sumergida de la Unión Europea. Y en tercer lugar, tenemos un PIB per cápita inferior a la media europea.
Con lo cual no son cosas comparables. Pues que hay desinformación absoluta. Hay desinformación absoluta. Entonces, yo creo que en temas fiscales tenemos que poner en marcha las capacidades que nos da nuestra foralidad y ponernos de cara a esos fondos con los que tenemos relación y saben todas estas cosas. Es verdad lo que se ha dicho antes, no sé quién lo ha dicho, no solo los fondos toman decisiones de inversión por la fiscalidad, hay más cuestiones, pero la fiscalidad es un tema importante y la fiscalidad es muy importante para los temas de atracción del talento, que en este momento es tan importante de cara a todas las empresas que intentan aumentar su valor añadido. De manera que ahí estamos muy mal colocados y desde luego si hubiera que hacer una petición al Gobierno de Navarra en este momento importante sería bajar la fiscalidad de manera muy significativa. Por otra parte, por ejemplo, en patrimonio, que somos los peores, o de los peores, los impuestos de patrimonio han desaparecido en Europa. Eso es una cuestión absolutamente obsoleta. En Europa no hay impuesto de patrimonio. De manera que, salvo en 2 países, con lo cual tenemos una capacidad de mejora en Navarra enormemente importante que además iría a favor de las personas y a favor de las empresas. Muy bien, para terminar ya, 2 preguntas, una clara dirigida a ti, Miguel, que habla de la marca España, motivos de su decadencia. Bueno, deciros que el día 14 de diciembre tenemos la Copa Navidad Institución Futuro. Vamos a traer a Espinosa Los Monteros, a Carlos, que fue, como sabéis, el representante de la marca España, que nos va, me imagino que habrá preguntas de este tema y con lo cual podrá responder esta pregunta muy bien. Pero bueno, en la encuesta sí que efectivamente salía un poco la decadencia de la marca España. Sí. Yo creo que es claro la respuesta, pero te la dejamos a ti. Y luego yo creo ya, Miguel, un poco para que termines el tema de competitividad de Navarra. ¿Cuál es tu opinión? Estamos decayendo, ¿no?, de una forma muy significativa sí, a nivel de Europa. Seguimos estando en la cabeza de las regiones más competitivas en España, pero claro, ya no tenemos que compararnos con España, sino que tenemos que ser más abiertos y efectivamente en Europa pues vemos que hay una tendencia un poco decreciente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el tema de la marca España, Carlos va a ser mucho más explícito porque ha sido el comisionado de la marca España durante varios años y ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Pero en los últimos tiempos la marca España va para abajo por varias razones. Yo creo que los gobiernos Frankenstein, como decía un político del Partido Socialista, pues hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo daño a la gente, son muy caros, porque naturalmente cuando tienes un gobierno apoyado a muchas fuerzas políticas tienes que dar satisfacción a todas, si no te quedas sin sus votos y en este momento el Partido Socialista no tiene los votos para tomar decisiones por sí mismo, ni de lejos. Y por esa razón, bueno, se han tomado una serie de decisiones pues, que nos han hecho mucho daño como marca España. Por otro lado, ya he dicho, tenemos un edificio con los pies de barro, porque tenemos una serie de, digamos, de deficiencias que la Unión Europea machaconamente nos viene diciendo desde hace tiempo. El Consejo Europeo va a ser muy duro, y además creo que es bueno que lo sea, en los temas de las reformas estructurales, y todo esto se sabe. Todo esto se sabe a nivel de Europa. Los fondos europeos os aseguro que lo saben muy bien. Y yo creo que aquí habría que dar un giro muy importante que yo desde luego no lo veo con la composición del gobierno que tenemos en absoluto posible. De manera que la solución sería dar un cambio importante, que sería deseable por el bien de todos, pero en este momento lo que está claro es que a pesar del esfuerzo que hacen las compañías españolas por exportar, que es muy loable y con mucho éxito, cada vez, lo dicen ellos en sus informes, cada vez utilizan menos la marca España. Y eso la verdad es que es bastante triste. Miguel, contigo terminamos. Voy a unirlo con la otra pregunta anterior sobre si dependemos o no dependemos mucho, y es un punto débil la situación de Volkswagen y la posible PERTE,
porque para mí sí que es más una fortaleza que una debilidad. En una comunidad autónoma pequeña o en otra región como puede ser Guipúzcoa, la dependencia de CAF es X, la dependencia de Valencia de Ford es X, o sea, la dependencia en Navarra de Volkswagen es clara, pero para mí es una fortaleza porque sabemos a dónde dirigirnos o a dónde tenemos que dirigir para incrementar la competitividad de Navarra. Es muchísimo más fácil si sabes a dónde dirigir los recursos para crecer que si tienes un ramal de sectores y de situaciones, ¿no? Yo creo que juntar la fiscalidad a la cual tenemos capacidad con las ayudas que nos van a venir, porque van a llegar de una manera u otra, y el juntar en este periodo de tiempo puede dar un impulso a Navarra brutal, porque las empresas van a hacer por participar en los fondos europeos y eso tampoco hace falta moverles muchos, ya les estamos, hay desinformación, hay mucha información, hay de todo, pero van a llegar, las ayudas van a llegar antes o después y eso junto con una fiscalidad potente sí que puede hacer que las empresas realmente compitan en un escenario global mucho, vamos, de otra manera. Sí, sí. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los tres ponentes aquí en la mesa. A todos ustedes, nos hemos alargado un poquito, creo que ha merecido la pena. Especial también a la consejera Emma, que nos ha acompañado. Ha aguantado el tipo porque hemos hablado mucho. Hemos puesto una tarea importante, pero creo que también es importante que estés aquí con todos nosotros acompañándonos. Vosotros, la responsabilidad es vuestra, pero creo que también es bueno que sepas y que veas y que conozcas de primera mano qué es lo que pensamos los responsables económicos del día a día de esta comunidad. O sea que muchísimas gracias y pues a ustedes pues gracias por acompañarnos, como he dicho, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.